a mi gran amigo Víctor Morata. Por aquí viene Víctor. Un aplauso para ese gran autor. Vamos a cederle el micro al maestro. Estoy Hola, repasando. buenos días a todos. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, dado las gracias por asistir a este evento, por escucharme y escuchar a todos mis compañeros, porque aunque somos poco conocidos, pues tenemos mucho que decir, ¿no? Y bueno, yo vengo a presentar, Pues antes de nada, Víctor, agradecerte que estés aquí. Hablan un poquito de ti y ya meten la guaraña. Y yo bueno, reparto. aquí vamos un poco. Pues bueno, yo soy autor de este libro, de Siervos de la Guadaña, mi primera novela publicada, no la primera escrita, pero sí que yo empecé escribiendo relatos. De hecho, los relatos se me quedaron un poco cortos y abordar esto que es un poco más extenso y tiene una trama mucho más compleja. Eh, bueno, y ahora que, una vez que más o menos he dicho quién soy, ¿no? Y Víctor, ¿dónde te pueden seguir? Y tu afición también, y también lo que estás dedicándote, que se difunda, lo de los podcasts, la radio, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, sí, a ver, me pueden seguir en Linktree barra Víctor Morata. En redes estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Mastodon. Estoy en todas las redes, menos en TikTok. Creo que no es la única en la que no estoy. Luego, pues lo que decías acerca del podcast, junto con otro escritor que se llama Eric Luna, pues llevamos a cabo un podcast en el cual pues destripamos relatos de otros autores, muchos de ellos fallecidos, porque son clásicos, pero otros autores y autoras muy de actualidad y de género diverso. Entonces, este programa se llama Ficciópatas, lo puedes encontrar a través de mis redes sociales o a través de Linktree barra Ficciópatas. Pues en este podcast tratamos no solamente de destripar, de hablar de los relatos, sino de aportar una visión literaria y ofrecer al que empieza a escribir pues una opción de usar recursos con los que no contaba o que no conocía. Genial, Víctor. Y ahora que nos vas a hablar de tu primera novela, explícanos un poco brevemente sobre ella y ya entramos en detalle de cómo fue crear esta novela, hacerla. Bien, pues Siervos de la Guadaña es ante todo una historia de redención. Una historia de un policía, un comisario, o sea, un inspector de policía que está en horas bajas, a punto de jubilarse, pero la vida, digamos que le ha tratado mal, pero no porque tenga mala suerte, sino porque tiene cierta tendencia a cometer errores. Intenta enmendarlos y no lo consigue. Entonces, por ese motivo, su matrimonio ha fracasado, su relación con su hija, que está en una época difícil, pues tampoco es la mejor de todas, aunque él intenta enmendarlo, y la relación con sus compañeros pues tampoco es la deseada. De hecho, todos los compañeros están deseando que se jubile. Es entonces cuando aparece este asesino, que es un asesino que llega a Corrales de San Juan, una ciudad inventada, que bueno, que muchos reconoceréis porque tiene elementos comunes con muchos de los pueblos y ciudades del Levante español, ¿no? Pues llega este asesino a Corrales de San Juan y es un asesino que no se esconde, que no teme que su cara aparezca en las cámaras, de hecho se muestra muy sonriente cada vez que lo captan. Las víctimas se le ofrecen a modo de sacrificio y esto la verdad es que consterna un poco a toda la comisaría y sobre todo a Eladio. Bueno, pues en este periodo de redención en el que se encuentra Eladio cree que solucionar no solamente pues, atrapar al asesino, sino descubrir las motivaciones de este asesino y el por qué las víctimas se lo ofrecen, pues cree que puede ser un momento o una solución a sus problemas y un poco la manera de salir con la cabeza bien alta de la comisaría y dejar pues aportar su granito de arena. Decir que es una novela que no solamente trata de asesinos, que es un thriller sobrenatural, hay algo de magia, no por decirlo así de una manera muy genérica, y que además de la magia también hay un componente humano bastante importante, que es el tema de cómo el ser humano destruye sus propias relaciones y cómo intenta enmendarlo a lo largo de toda su vida. Y también hay, aunque hay quien me ha dicho que no lo diga, ¿no? Hay un componente de amor, ¿no? Incondicional, que yo creo que es el que da motor un poco a todas las historias de los personajes que hay detrás.
¿Cuánto tiempo te llevó crearla? ¿Y cómo inició la idea en ti para hacer la novela? A ver, cada novela que he escrito, sí, cada novela que he escrito tiene un proceso y este en concreto, pues fue un proceso realmente y relativamente rápido. Porque, a ver, hay que destacar que un escritor no empieza a escribir cuando se sienta delante del ordenador o delante de la hoja en blanco, sino que empieza, al menos en mi caso, mucho antes. Y guardando esa historia, pues en la cabeza, a través de, pues, de pensamientos, de sueños, de imágenes, pues todo eso se va conformando de una manera casi mágica, ¿no? Como un puzzle. Y luego es cuando se sienta frente al ordenador, cuando empieza a darle forma realmente, ¿no? En mi caso, yo creo que tardé unos 3, 4 meses en darle forma a la idea y otros 3, 4 meses en escribirlo, porque lo tenía muy claro. Cuando una vez que me senté ya a escribirlo, escribí un boceto previo y luego trabajé sobre ese boceto, sobre esa idea y fue muy rápido porque tenía, ya te digo, la historia muy clara. Y esto surgió de la manera más absurda posible, ¿no? Fue a raíz de una charla con un amigo con el que suelo hablar, que vive en Holanda, y estuvimos hablando de videojuegos a los que nunca hemos jugado, pero estaban ahí porque por referencia social, ¿no? Y ese videojuego, que en este caso era Green Fandango, pues hablaba de un hombre, un ser que moría y traficaba un poco en el infierno, ¿no? Para ganarse puntos y ir escalando los círculos del infierno, ¿no? Los famosos círculos del infierno de los que hablaba antes. Pues la idea surgió de ahí. Entonces yo me empecé a preguntarme, ¿y si? Que esa es la temida pregunta de todo el escritor. ¿Y si pasara esto? ¿Y si pasara lo otro? Obtuve respuestas muy satisfactorias a cada pregunta y entonces decidí escribirlo. No puedo decir nada porque entonces desvelaría demasiado, pero la idea surgió de ahí, de una semilla muy pequeña, pero que fue creciendo pues muy rápidamente. ¿Te fue difícil hilarla y plasmarla en papel? En este caso no. En este caso no porque tenía la historia bastante clara. Tenía claro quién iba a ser el protagonista, por lo menos las motivaciones del protagonista, su personalidad, su psicología la tenía muy clara. Tenía muy claro el ambiente, tenía muy claro lo que iba a suceder, tenía muy claro las motivaciones del asesino y también de las víctimas. Entonces creo que fue bastante rápido. Aparte fue en época de pandemia, en la cual pues tuve la mala suerte, bueno, la mala suerte la tuvimos todos de perder a un ser querido, ¿no? A mi suegro. Y eso pues también me dio una perspectiva sobre la vida pues de fugacidad, ¿no? De que estamos aquí de una manera temporal e imprecisa, ¿no? Y creo que ese concepto precisamente fue el que me llevó también a hilarlo de manera tan rápida, con tanta claridad, porque el componente de la muerte y, y de la importancia de la muerte y de la vida está muy presente también en esta novela. ¿Tiene humor la novela? Sí, algo de humor también tiene. Tiene de humor porque, a ver, el personaje en sí es un personaje esperpéntico, Eladio Jones, es un inspector bueno, tiene, tiene algunas manías, tiene algunas fobias, tiene algunas creencias insanas. Entonces todo eso lleva un poco, ese esperpento lleva también, de forma irrevocable, al humor, un humor ácido, a veces sutil, a veces no tan sutil, pero sí, yo creo que lleva un toque de humor y aparte eh, la propia gracia del destino, ¿no? La propia gracia del ser superior que juega con nosotros también está presente. Y haciendo esta novela te surgieron otros sueños de decir, venga, voy a sacar otra. Cuando acabe esta, ¿cómo fue el proceso? ¿O dejaste aquí un parón? A ver, yo normalmente cuando me pongo a escribir una novela tengo varias ideas en marcha. Algunas las tengo a medio bocetar, otras las tengo en proceso. En este caso, esta es la decimotercera novela que había escrito. Y bueno, ya estaba terminando de escribir esta y ya tenía otras ideas en mente. De hecho, ahora pues estoy trabajando en varias ideas, pero centrándome en una que ha desbancado a las anteriores y es que es así como suelo trabajar. Tengo una idea, si surge una idea mejor, pues la voy apartando y al final gana la que más peso tiene o la que más presencia, o la que más me inquieta, ¿no? La que más quiero sacar. ¿Y tu escritura se define a un género? ¿Se podría englobar fantasía, thriller o...? ¿Cómo? A ver, yo me dejo llevar un poco por la historia. Hasta ahora había escrito sobre todo terror y fantasía,
terror urbano, fantasía urbana, pero siempre me ha gustado un poco, y eso se ve en esta novela también, que es un thriller psicológico y sobrenatural. A mí siempre me gusta mezclar la realidad con la ficción, ¿no? Yo me autodenomino ficcionador reversible. Y esto mucha gente quizás no lo entienda, pero quiere decir un poco que me gusta hacer de la verdad una mentira y la mentira una verdad. Y confundir al lector para que no sepa en qué momento lo que está leyendo es cierto o no. Y esto me ha pasado, curiosamente, de gente que ha leído otras cosas mías y ha tenido la tendencia de buscar algún dato, alguna referencia que he mencionado, pensando que era mentira y se lleva la sorpresa de que era verdad y al contrario, ¿no? Entonces creo que eso, mi estilo se define por eso, por el hecho de poder mezclar lo urbano con lo mágico, con lo irreal, de otra manera veraz. Entonces mi estilo va siempre en ese sentido. Por mucho que sea un thriller, sea de terror, sea fantasía, siempre cabalgo entre las dos realidades. ¿Qué podrías decirle, Víctor, a la gente que está con la idea que quiere sacar un libro, publicarlo, escribirlo y no se anima o tiene un caos, no sabe cómo enlazarlo? A ver, esto de escribir no es algo fácil. No, no es algo fácil, no solamente a nivel ejecutivo, porque hay que producir una novela, hay que echarle horas, sino a nivel también emocional y bueno, a muchos otros niveles. Es un, es un trabajo y un esfuerzo solitario, y eso lo sabemos todos los que escribimos, que esto se escribe en soledad y es difícil, pero si lo tienes lo suficientemente claro, si te gusta lo suficiente, me refiero a escribir como cualquier otra cosa, o sea, no tienes que dejar de intentarlo y de buscar la manera de sacarlo adelante. Porque hay una cosa que es cierta, que hay gente que nace con talento, no hay que obviarlo, ¿no? Pero hay mucha más gente sin talento o sin ese talento innato que llega lejos o llega a ver sus sueños cumplidos por la persistencia y el hecho de trabajar sobre la excelencia de esos sueños. Yo creo mucho en la excelencia y en el trabajo personal. Entonces, si alguien quiere escribir, que lo haga. Si alguien quiere publicar, que lo haga. Estrellarse, posiblemente se estrelle, pero de esos errores también se va a aprender. De esos errores uno crece. Entonces, creo que siempre es necesario hacer lo que uno quiere hacer y aprender de esa experiencia, sea positiva o sea negativa. Un aplauso grande. Víctor, y de tu programa de Ficiópata, leyendo tantos autores que también te gusta mucho leer, ¿qué puedes sacar, qué sacas de cada uno? ¿Qué te nutre a ti? Bueno, a ver, normalmente el programa de Ficciópatas es un programa en el cual pues Eric y yo pues nos sorteamos un poco los relatos, cada uno, cada día, no cada programa elige, uno de los dos elige un relato, primero para sorprender al otro y primero para enseñar que hay otro mundo más allá de lo que normalmente solemos leer. Y bueno, yo extraería de este programa el hecho de que leyendo o releyendo algunos relatos que ya habíamos leído, ¿no? De una manera más minuciosa, más atenta, uno descubre que hay un trabajo detrás, que lo sencillo en realidad es sencillo porque el autor lo ha hecho sencillo. O sea, esa es la de verdadera magia de un artesano, el hacer creer a quien lo lee, a quien lo escucha, no hablo de música, hablo de todo, que lo que hace es sencillo. Si tú a alguien eh, le enseñas algo y a esa persona le parece algo sencillo de asumir, de asimilar, pero luego a la hora de ejecutarlo le parece difícil, aquí hay alguien que sabe cómo se hacen las cosas. Entonces, con el tema de Fichepata nos estamos dando cuenta de que profundizando un poco más en determinados relatos, dices, aquí hay mucho más de lo que a priori se anticipaba o se veía. Porque no es solamente lo que se dice, sino que hay mucho en lo que no se dice. Que hay mucho mensaje en la estructura, en las palabras que se omiten, en el mensaje que se trata de ocultar. O sea, y creo que quien quiera escuchar Ficciópatas verá que nosotros, nuestro análisis va más allá del mero análisis de recursos literarios, sino que hay un componente también emocional, un componente estilístico, y creo que va a aprender tanto como nosotros. ¡Qué grande! Un aplauso a Víctor. Una palabra final, Víctor, de lo que quieras decir y vamos a rotar. Ah, bueno, ¡Ole, sí, ole! sí, aquí, bueno, decir que la portada pues es una fotografía, mucha gente piensa que es un dibujo, pero no, es una fotografía de Fátima Ruiz, la fotógrafa Fátima Ruiz, que es una
máquina, no profesional, y que, bueno, el señor que aparece en la portada no es otro que mi padre. Entonces quería, pues, de alguna manera, pues, inmortalizarlo, pues, para que también él tuviera un poco de esa presencia en mi arte, en mi obra, porque de hecho él ha tenido una presencia muy importante en mi vida. Entonces creí muy bonito, aunque sea así de esa representación que a priori parece una presentación fea, ¿no? Pues quería inmortalizarlo. Decir que, a ver, él no está tan estropeado. O sea, esto tiene mucho también de Photoshop, tiene mucho de retoque, ¿no? Y bueno, básicamente la historia es esa. Convencí a mi padre para que él posara la portada y aquí está. Genial, pues un aplauso a Víctor. Muchas gracias, tío. Muchas gracias a todos. Gracias, Víctor. Vamos a ver, que pase Raúl. Vamos para allá. ¿Tienes la novela por aquí? Raúl, escritor, apasionado de la vida, soñador, de todo. La cámara.